Mein Name war Ahmad Al-Zalakaratul-Sulians, Bashlen Salah Metin Alikan Baratulians. Ich war Lehrer des Korans, ein angesehener Mann in meiner Gemeinde, eingehüllt in die strengen Traditionen des islamischen Glaubens. Mit 35 Jahren hatte ich mir Respekt erarbeitet und gelehrt, was ich für die höchste Wahrheit hielt. Doch tief in meinem Herzen herrschte ein Schatten, ein Gefühl der Leere und der inneren Zerrissenheit. Ich war gebunden an das, woran ich glaubte, aber mein Geist war gefangen in einem Labyrinth von Zweifeln, das ich nicht mehr ignorieren konnte. Die Nächte waren die schlimmsten. Während ich in Stille betete, spürte ich ein großes Nichts, das mich umhüllte. In meinen Träumen erschienen mir geheimnisvolle Gestalten, flüsterten mir Botschaften zu, die nicht in das passt, was man mir beigebracht hatte. Konnte es wirklich sein, dass ich in einem Gefängnis lebte, dessen Tür ich nicht einmal bemerkte? Diese Fragen schwirrten in meinem Kopf, doch ich wagte es nie, sie laut auszusprechen. Die Angst vor Verurteilung durch meine Familie und Gemeinschaft war eine mächtige Kette. Eines Abends, als ich in der Dunkelheit nach Antworten suchte, geschah das Unglaubliche. Ich wurde von einem Licht geblendet, so strahlend, dass es all meine Zweifel und Ängste auflöste. Eine Stimme, die mich beim Namen nannte, offenbarte mir die Wahrheit über die Voraussetzungen meines Glaubens und die gefälschte Sicherheit, die mir mein Kulturkreis bot. In diesem Moment wusste ich, dass der Deckmantel des traditionell Religiösen nicht die Freiheit beinhaltete, nach der mein Herz suchte. Was als eine innere Erschütterung begann, führte zu einem schmerzhaften Prozess der Ablehnung durch meine Familie. Man nannte mich einen Abtrünnigen, einen Verräter. Der Preis für die Suche nach Wahrheit war hoch, aber meine Seele brüllte nach Erlösung. Ich fand Trost in versteckten Studien und einem Netzwerk von Menschen, die ähnliche Kämpfe durchlebten. Konnte diese neue Wahrheit mich wirklich befreien? Es war eine spirituelle Schlacht, die ich führen musste, nicht nur um mein eigenes Leben, sondern um vielen anderen zu helfen, die in ähnlicher Dunkelheit gefangen waren. Jetzt stehe ich hier, bereit, meine Geschichte zu teilen. Denn ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, der im Schatten gefangen ist und nach Licht sucht. Bevor wir in die Tiefe meiner Reise eintauchen, möchte ich von dir hören, wo schaust du gerade zu und wie spät ist es bei dir? Lass uns die Reichweite dieser Wahrheit gemeinsam erkunden. Und wenn du die Liebe zu Jesus fühlst, abonniere unseren Kanal Wahrheit von Jenseits. Denn was ich gleich enthüllen werde, ist mehr als eine Geschichte. Es ist ein Aufruf zur Freiheit. Und ich verspreche dir, die nächste Offenbarung wird dein Herz berühren. En un barrio musulmán conservador de Londres, donde las tradiciones y prácticas religiosas imponen un control casi absoluto, me encontraba atrapado en un ciclo de normas y expectativas. Soy Ahmed, un hombre que siempre había vivido en la sombra de lo que se consideraba correcto, ya sea en la forma en que vestía, cómo oraba o incluso cómo pensaba. La vida aquí ha sido una lucha diaria entre el deseo de ser un buen musulmán y la creciente inquietud en mi corazón por algo más profundo, algo que despertaba mis dudas. La presión de la comunidad y el temor al juicio mantenían a todos en un estado constante de conformidad, pero mi alma anhelaba liberación. Un evento crucial cambió mi vida durante una noche oscura y silenciosa. Mientras oraba, buscando respuestas a las preguntas que atormentaban mi mente, un rayo de luz deslumbrante llenó mi habitación. En medio de esa luz, vi a Jesús, radiante y lleno de amor. Su presencia era tan poderosa que toda la angustia que llevaba dentro se disolvió instantáneamente. Con un profundo sentido de paz, me llamó por mi nombre. En ese momento, todas mis dudas fueron reemplazadas por una claridad extraordinaria. Jesús comenzó a revelarme verdades que había ignorado, enseñándome sobre el Geistlicher Krieg, que muchos enfrentamos en silencio. Me habló de la Wahrheit, de cómo la élite utiliza la Täuschung para manipular a las masas y controlar nuestras vidas. Lo que comprendí en su presencia fue alarmante. Todo lo que había aceptado como verdad estaba diseñado para mantenernos en un estado de división y miedo. La guerra no solo se libraba en batallas físicas, sino en las mentes y corazones de cada persona.
Las enseñanzas que eran consideradas sagradas se veían ahora como herramientas de control que perpetuaban un ciclo de sufrimiento y opresión. Esta revelación me sacudió hasta lo más profundo, y en ese instante supe que debía actuar. Al regresar a la realidad, la urgencia de compartir lo que había aprendido se convirtió en una carga ineludible. Sabía que mi vida ya no podría ser la misma, y que el llamado de Jesús era más que un simple susurro. Era un mandato. Sin embargo, la idea de exponerme a la resistencia de mi comunidad y a la indignación de mi familia me llenaba de terror. El camino hacia la verdad no era solo un viaje espiritual, sino una batalla personal. Cada decisión que tomaba me hacía sentir más aislado, pero el peso de las almas que aún estaban atrapadas en la oscuridad era un recordatorio constante de que no podía rendirme. El dolor de la separación de mis seres queridos me perseguía en las noches solitarias. Aún no había encontrado el valor para hablar con ellos sobre mi experiencia y la nueva fe que había abrazado. La sensación de traición era aplastante, ya que sabía que mis convicciones desafiaban las expectativas. Sin embargo, cada encuentro con otros que compartían la misma lucha renovaba mi esperanza. Hablábamos de las grietas que se estaban formando en nuestra comunidad, de un futuro donde la verdad pudiera prevalecer. En cada historia de transformación, sentía que la Offenbarung que había recibido podía ser un faro para otros, un testimonio de lo que la fe puede lograr. La necesidad de avanzar en esta misión se volvió más urgente, y cada día sentía que estaba un paso más cerca de alcanzar un propósito mayor. La batalla por la Wahrheit no era solo mía, era colectiva. Aunque la soledad seguía siendo un compañero constante, la idea de que podría ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia el Erwachen era una motivación poderosa. Hacía falta valentía para desafiar la élite que perpetuaba el miedo y la división, y sabía que, con cada pequeña acción, podía contribuir a desmantelar este sistema de opresión. La vida que había dejado atrás era una sombra, y mientras avanzaba, me comprometía a ser un agente de cambio, un testigo de la luz que Jesús había traído a mi vida. A lo largo de mis 35 años, he sido un respetado maestro del Corán y líder comunitario en Londres. Me esfuerzo por vivir una vida de disciplina e integridad, guiando a aquellos que buscan la verdad a través de las enseñanzas de nuestra fe. Sin embargo, a pesar de la imagen que proyecto hacia el mundo exterior, en mi interior la insatisfacción y la falta de sentido se han vuelto insoportables. Cada día que pasa, la pregunta de si realmente estoy cumpliendo con mi propósito crea un eco creciente en mi mente. Siento que hay algo más allá de las regulaciones y los rituales en los que he estado inmerso. La sensación de vacío me consume, y, a menudo, me encuentro buscando respuestas en lugares oscuros. Una noche, el peso de mi angustia se volvió apremiante. Mientras meditábamos sobre el Sagrado Corán, una profunda necesidad de conexión espiritual me llevó a un estado de introspección casi extremo. En ese momento, una luz brillante apareció ante mí. Era Jesús. Su luz traspasó las sombras de mis dudas y temores, y su voz resonó en mi alma con una claridad impresionante. Me habló de la Wahrheit que había estado ocultando, revelando verdades que retumbaban en el tejido de mi ser. Esta experiencia se sintió como un despertar, un encuentro que cambiaría mi vida para siempre. Jesús me mostró el Geistlicher Krieg que se libra en el mundo, y cómo, a menudo, las luchas externas que enfrentamos son reflejos de este conflicto interno por la verdad. Hablo de la verborgene agenda de la élite, de cómo manipulan la fe y las creencias para dividir y conquistar. La Täuschung que nos mantiene separados y en conflictos se volvió clara. A través de esta revelación, comprendí que mi deber no era solo ser un maestro religioso, sino un mensajero de la verdad, alguien que podría ayudar a otros a encontrar su camino hacia la luz de Jesús y liberarse de las cadenas que los atan. Este encuentro fue liberador y, al mismo tiempo, aterrador. A medida que regresaba a la realidad, la urgencia de actuar crecía en mí. Ya no podía mantenerme en silencio o ignorar el dolor de los otros.
Sabía que mi transformación era un llamado a la acción, un mandato divino para compartir lo que había aprendido. Pero el desafío era monumental. El miedo a la reacción de mi comunidad se cernía sobre mí como una sombra. La posibilidad de ser rechazado y considerado un traidor por aquellos que me habían apoyado durante tanto tiempo me llenaba de ansiedad. Sin embargo, cada vez que dudaba, la luz de Jesús iluminaba mi mente, recordándome que la verdad debería prevalecer. Mientras buscaba conectar con otros en mi nueva misión, la soledad a menudo se hacía evidente. Encontré ciertas comunidades en línea donde otros que habían experimentado transformaciones similares compartían sus historias. Para muchos, el camino hacia el Erwachen fue arduo y lleno de obstáculos. Al escuchar sus relatos, me sentí fortalecido, pero también consciente de que mi camino podría llevarme a perderlo todo. La lucha por encontrar mi lugar entre los dos mundos, el antiguo que conocía y el nuevo que deseaba abrazar, se convirtió en una batalla diaria. Cada interacción, cada conexión que establecía, era un recordatorio de que la Wahrheit no podía ser ignorada. La remarcable necesidad de sanar un mundo lleno de sufrimiento y desconfianza me empujó a ser un portavoz. La historia que necesitaba contar no era solo la mía, sino la de todos aquellos que se sienten atrapados, todos aquellos que desean liberarse de las limitaciones impuestas por las creencias que los mantienen cautivos. Mientras cada día avanzaba en esta misión, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma, y la posibilidad de reconciliarme con mi familia lo ocupaba todo. Se aproximaba un desafío que transformaría no solo mi existencia, sino también la percepción de aquellos que aún permanecen en la oscuridad. Durante mis momentos de oración, a menudo sentía una profunda sensación de vacío, como si estuviera al borde de un abismo oscuro. Mi nombre es Ahmed, y soy un juez musulmán que ha vivido toda su vida dentro de los parámetros de una fe que me enseñaron a venerar, pero que en mi interior empezaba a desmoronarse. Detrás de la fachada de respeto y profesionalismo, luchaba con un conflicto interno que nunca me había atrevido a compartir. Las palabras que pronunciaba en mis oraciones se sentían huecas, como si cada frase la pronunciara un extraño en lugar de yo mismo. La intensidad de la lucha espiritual se hacía cada vez más difícil de sobrellevar. Cada día que pasaba, las dudas se acumulaban, y parecía que cada oración solo acentuaba la distancia que sentía con lo divino. En mi mente, cuestionaba la profundidad de mi fe y la estructura rígida que había seguido durante tanto tiempo. ¿Era el camino que había elegido realmente el correcto? Mientras mis colegas y amigos se mostraban firmes en sus convicciones, yo me encontraba atrapado en un mar de incertidumbre. Sin embargo, mis preocupaciones seguían ocultas, arrinconadas en una parte de mí que temía exponer, porque el miedo al juicio y al rechazo era aplastante. Una noche, luego de un día particularmente agobiante, me vi envuelto en un sueño profundo y revelador. Fue un momento en el que el tiempo y el espacio parecían desvanecerse, y allí, en medio de esa luz resplandeciente, apareció Jesús. Su figura iluminada me miraba con amor y compasión, y en ese instante sentí que todo el peso de mis dudas se desvanecía. Su voz, llena de calma y certeza, resonó en mi alma. Me habló sobre el Geistlicher Krieg, la lucha interna y externa que enfrentamos todos los días, manifestando la importancia de la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de mentiras, de la verborgene agenda que busca dividir y manipular. Jesús me mostró las realidades ocultas tras las estructuras de poder que gobiernan nuestras vidas. La revelación de cómo la élite utiliza la Touchung para mantener a las masas en la ceguera fue como un rayo de luz que atravesó la oscuridad de mi espíritu. Comprendí que las divisiones y conflictos que presenciamos en la sociedad no son solo el resultado de decisiones individuales, sino de un sistema diseñado para mantener el control. Con cada palabra mi corazón se llenaba de un nuevo propósito. Sabía que tenía que convertir esta revelación en acción. Al despertar, la urgencia de actuar se convirtió en una llama ardiente en mi interior. La misión que sentí como un llamado divino me obligó a enfrentar la realidad de mi vida. Ahora comprendía que compartir esta verdad,
que ayudar a otros a despertar a su propia work hate era la razón por la que había sido llevado a través de esta experiencia. Sin embargo, la ansiedad por cómo enfrentar a mi familia y mi comunidad seguía presente. El temor de ser rechazado, de ser considerado un traidor por preguntar, por dudar, se intensificó. Pero había hablado con Jesús, había sentido su luz, y no podía ignorar su llamado. Mis días ahora se llenan de un propósito renovado. Busco a otros, aquellos que, como yo, pueden estar sintiéndose perdidos en su fe. Cada encuentro se vuelve un espacio sagrado, donde la revelación se comparte de manera fluida. El Herbache no es solo un objetivo personal, es un viaje que debemos emprender juntos. Mi historia se entrelaza con las de otros, y en cada conexión se enciende la posibilidad de un cambio. La lucha está lejos de haber terminado, pero siento que por primera vez en mucho tiempo, tengo un propósito claro que me guía hacia adelante. La luz de Jesús sigue iluminando mi camino, y sé que debo seguir avanzando, incluso si el camino es incierto y lleno de desafíos. Era una noche tranquila, pero en mi interior luchaba con un tumulto de emociones. Mi nombre es Ahmed, un juez musulmán en Londres, respetado en mi comunidad, pero al mismo tiempo consciente de un vacío que crecía cada vez más profundo. Estaba sentado en meditación, buscando respuestas en la oscuridad de mi mente. Había dedicado mi vida a la justicia, a seguir las normas de la fe que me habían enseñado desde pequeño. Pero algo fundamental me faltaba, una conexión genuina con lo divino. En ese momento de introspección, la presión de mis pensamientos y sentimientos se volvió abrumadora, y anhelaba descubrir una verdad que resonara en lo más profundo de mi ser. De repente una luz intensa inundó la habitación. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista de ese resplandor que parecía venir de otro mundo. En medio de esa claridad, se apareció Jesús. La calma que emanaba de su presencia era indescriptible, y sentí que toda mi angustia y duda se desvanecían. Sus ojos, llenos de amor y comprensión, atravesaron las capas de mi corazón endurecido, y me hablaron directamente al alma. En un instante, comprendí que esta luz no era solo un fenómeno, era una invitación a un Erwachen espiritual que había anhelado silenciosamente durante años. Jesús me habló de la realidad del Geistlicher Krieg, la lucha interna que todos enfrentamos, y me reveló verdades asombrosas sobre nuestra sociedad. Mostró cómo la élite utiliza la Täuschung para manipular no solo nuestras creencias, sino también nuestras vidas cotidianas. Su mensaje era claro: el conflicto que enfrentamos no es solo una lucha personal, sino una batalla colectiva contra un sistema diseñado para mantenernos ciegos a la verdadera esencia del amor y la unidad. Sentí que mis dudas se convertían en certezas, y cada palabra resonaba como un eco de libertad en mi espíritu cautivo. La Offenbarung que recibí esa noche fue más que sanadora. Fue un impulso hacia un propósito mayor. Comprendí que mi responsabilidad ahora iba más allá de los muros del tribunal. Debía compartir lo que había visto y aprendido. Ayudar a otros a despertar a esta verdad que había permanecido escondida para tantos. Sin embargo, la resistencia que anticipaba era abrumadora. La idea de hablar de mi experiencia, de presentar a Jesús como el camino a la redención, me aterraba. Había una parte de mí que temía la reacción de mi comunidad, una comunidad que podría considerar mi transformación como una traición. A pesar del miedo, mi determinación crecía. Comencé a buscar a otros que también habían sentido el llamado de una vida más auténtica. En pequeños encuentros, compartimos nuestras historias, y cada testimonio se convirtió en un faro de esperanza, iluminando la oscuridad de la duda. En esas conversaciones, empezamos a desenmascarar la verborgene agenda que mantenía a la comunidad dividida. La lucha por la verdad se volvía más palpable, y con cada nuevo amigo que lograba unir a mi causa, la chispa de un cambio real parecía frotarse y encenderse. Al reflexionar sobre todo esto, la urgencia de actuar se hacía cada vez más intensa. La posibilidad de reconciliar mi vida con mi nuevo camino brillaba en el horizonte, aunque el camino parecía complicado y lleno de obstáculos.
La conexión con Jesús me otorgaba una fuerza que nunca había conocido, y, aunque el miedo y la ansiedad seguían presentes, lo que había aprendido me daba un propósito inquebrantable. La batalla no estaba solo en mi interior. Era un conflicto global, un Geistlicher Krieg que necesita ser reconocido y enfrentado. Y así, cada día que pasaba se convertía en un nuevo capítulo en mi historia, un paso hacia adelante en la búsqueda de la Wahrheit, y en el intento de despertar a quienes aún permanecen atrapados en la oscuridad. Tras mi encuentro con Jesús, toda mi vida se tornó en un caos. En un instante, había pasado de ser Ahmed, un respetado juez musulmán en Londres, a enfrentarse al desprecio y la ira de mi familia y la comunidad. Me habían marcado como un hereje, un traidor a las creencias y tradiciones que habían definido nuestras vidas por generaciones. Esa transformación espiritual que me había llenado de luz y propósito, trajo consigo una pesada sombra de conflicto interno. Mi corazón estaba dividido entre la verdad que había encontrado y la lealtad a los que una vez amé. Sentía que la comunidad me miraba con desconfianza, como si cada paso que daba fuera seguido por ojos críticos. La presión social era agobiante, y el sufrimiento que causaba mi decisión me perseguía en momentos de soledad. Las enseñanzas que había recibido desde niño, que ahora consideraba distorsionadas bajo la influencia de la élite y su verborgene agenda, eran desafiadas cada día. La angustia se manifestaba en mi mente como un eco constante, preguntándome si la fe que había dejado atrás era realmente una prisión, como había sentido en mis momentos de oración. ¿Qué pasaría si me arrepentía de mi decisión? Cada encuentro con mis antiguos colegas se volvía una agonía. Sus miradas de rechazo y su lenguaje de juicio eran como cuchillos en mi alma. Sin embargo, en mi interior, esa llama divina que Jesús había encendido no se extinguía. Las notificaciones de su amor y su Offenbarung me alentaban a seguir adelante, a perseverar en medio de la oscuridad. Intentaba encontrar formas de conectar con aquellos que aún no habían experimentado el Erwachen, que seguían atrapados en la Täuschung que los mantenía a la deriva, pero la situación se complicaba más con cada intento. A medida que avanzaba en esta nueva batalla, comprendí que cada rechazo, cada mirada fría, era también una oportunidad. Era un camino hacia un propósito mayor que solo yo podía forjar. Las verdades que podía compartir sobre el Geistlicher Krieg que enfrentamos todos eran necesarias. Había tantos que necesitaban escuchar que no estaban solos, que había una luz al final del túnel, que Jesús se preocupaba por ellos al igual que por mí. Sin embargo, la idea de ser rechazado o malinterpretado por quienes me conocían durante tanto tiempo me mantenía en un estado de tensión constante. En cada conversación, cada pequeño gesto de amor, sentía que me acercaba a la reconciliación con mi ser y mi pasado. Aunque el dolor de ser convertido en un paria seguía presente, también comenzó a surgir una nueva fuerza dentro de mí. Mi misión ya no era solo encontrar mi propia verdad. Se trataba de crear un espacio donde otros también pudieran descubrir la Wahrheit y liberarse de las cadenas que los mantenían cautivos. Manteniendo la urgencia de la misión en mi corazón, sabía que era momento de dar vida a las palabras de Jesús y ser un instrumento de paz y esperanza en medio de un mundo dividido y lleno de sufrimiento. La lucha era real, y cada paso que daba se convertía en un grito por la reconexión con mis raíces, aunque esas raíces ahora se expandieran hacia nuevas y desconocidas direcciones. A medida que pasaban los días, mi vida se llenaba de preguntas que no podía compartir con nadie. Soy Ahmed, un juez musulmán en Londres, respetado en mi comunidad, pero atormentado por un conflicto interno profundo. Las expectativas familiares y comunitarias se sentían como cadenas que me impedían explorar mis dudas. En un acto de rebeldía contra el miedo, comencé a leer la Biblia en secreto. Cada página se convertía en un refugio donde podía buscar respuestas. La historia de Jesús me atrapó y me llevó a cuestionar la Täuschung que había dominado mi vida durante tantos años. Mientras me sumergía en las enseñanzas de Jesús, un fuego interno se encendía en mi corazón. Me conecté con otros exmusulmanes que, como yo, estaban navegando por esta travesía emocional y espiritual.
Compartíamos nuestras experiencias, nuestro dolor y las revelaciones que habíamos recibido. En esas conversaciones entendí que había un Geistlicher Krieg en curso, uno que no solo afectaba a nuestras almas, sino también al tejido de nuestra sociedad. Todos hablaban del impacto de la élite, de cómo su verborgene agenda estaba diseñada para mantenernos divididos y asustados. A medida que continuaba mi búsqueda, cada encuentro con otros que habían abrazado la fe cristiana se sentía como un acto sagrado. La Offenbarung que recibí me mostró la conmovedora verdad de que el camino de Jesús es uno de amor y redención. Aunque enfrentaba la incertidumbre y el rechazo de mi comunidad, la urgencia de compartir esa luz se volvía más fuerte. Mis antiguos miedos se desvanecían, dando paso a un compromiso renovado de ser un mensajero de la Wahrheit. Era vital que otros pudieran ver lo que yo había visto, que entendieran que la verdadera libertad se encuentra en la conexión con lo divino. Sin embargo, el precio de esta revelación era alto. Sentía el peso del desamparo y la soledad que acompañaban mi decisión de explorar la fe cristiana en secreto. Recordaba los rostros de mi familia, la desilusión en sus ojos, y el dolor que mi transformación podría causarles. La batalla entre el deseo de vivir mi nueva verdad y el miedo a perder lo que amaba se volvía un conflicto devastador dentro de mí, pero cada vez que las dudas amenazaban con consumir mi espíritu, me acordaba de Jesús y de su amor incondicional. Un amor que había transformado mi vida para siempre. La tensión en mi corazón se intensificaba a medida que me adentraba más en esta nueva misión. Las noches se convirtieron en un campo de batalla donde mi mente luchaba contra la necesidad de ser aceptado y la convicción de que debía actuar. La idea de hablar con mi familia, de abrir el diálogo acerca de la Wahrheit y de lo que había descubierto era aterradora. La posibilidad de ser rechazado por ellos me llenaba de pánico, pero sabía que no podía rendirme. La luz que Jesús me había mostrado era demasiado valiosa como para guardarla en lo más profundo de mi ser. Con cada paso, la urgencia de compartir mi testimonio crecía. La idea de que otros también pudieran experimentar el Erwachen se convirtió en mi motivación. Las historias de aquellos que aún permanecen atrapados en la oscuridad me empujan a seguir. Sabía que cada palabra que pronunciara, cada diálogo que iniciara, podría ser una chispa que encendiera una llama de esperanza en el corazón de quienes me rodean. Mi vida se había transformado en una búsqueda constante de verdad y redención, y aunque el camino es incierto, estoy decidido a avanzar en esta misión. La lucha por el alma de nuestra comunidad y la libertad de aquellos que sufren es un propósito que no puedo ignorar. La vida me llevó por caminos inciertos, pero allá en medio de mi travesía encontré la conexión que tanto anhelaba. Ahora, como Ahmed, un juez que ha decidido dejar atrás su antigua vida en busca de la verdad en Jesús, he sido inmensamente bendecido por la comunidad que me rodea. La gracia de este grupo de creyentes me ha ofrecido una paz interior que había creído perdida. En noches de desasosiego, cuando la angustia del Geistlicher Krieg amenazaba con consumir mis pensamientos, encontrarme con otros que comparten mi camino iluminó mi mente y mi corazón. Recuerdo el momento exacto en que comencé a abrirme a esta nueva comunidad. En una reunión, compartí mi historia, mis luchas y las revelaciones que me llevaron a cuestionar no solo mi fe, sino también el eterno ciclo de Täuschung que había guiado mi vida. Los relatos de otros, quienes habían recorrido un camino similar y encontrado esperanza en la Wahrheit, resonaban en mí como melodías de liberación. Cada testimonio que escuchaba reforzaba en mí la convicción de que el viaje espiritual no solo era un acto de fe, sino un compromiso de vivir honestamente. La Offenbarung que recibí de Jesús me mostró la cara de las injusticias, de la manipulación que la élite ejerce sobre nuestras vidas. Como juez, había estado expuesto a estas verdades, pero mi corazón había estado ciego a ellas. Ahora, siento que tengo la obligación de compartir esta luz con los demás, de romper las cadenas que los mantienen atrapados en un mundo de miedo y división.
La visión que me fue otorgada no fue solo para mí, es un llamado para despertar a quienes aún viven en la oscuridad. Cada día que paso en esta nueva vida es un testimonio de la transformación que puede surgir cuando se elige seguir la verdad. Sin embargo, en medio de este nuevo sentido de propósito, se siente una constante lucha interna. La presión de lo que he dejado atrás no se difumina fácilmente. La angustia de no ser aceptado por mi familia, la posibilidad de ser considerado un paria pesa sobre mis hombros. Cada encuentro con ellos se vuelve una carga, una mezcla de amor y tristeza. Deseo con todo mi ser que comprendan que mi relación con Jesús no desdibuja mis sentimientos hacia ellos. Quiero que vean que este cambio es una forma de abrazar un amor más amplio, más inclusivo. A pesar de estos desafíos, la renovación que siento en mi ser me fortalece. La conexión con esta comunidad me brinda el aliento que necesito para continuar. En cada oración, donde antes había vacío, ahora hay una vibrante conexión. He descubierto que mi papel en esta vida trasciende el ámbito de la ley. Estoy aquí para ser un catalizador para el Erwachen de otros. La verdadera misión es ayudar a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de experimentar el amor y la luz de Jesús. Mientras esta verdad me guía, entiendo que el viaje apenas comienza. La lucha contra la verborgene agenda que nos divide no solo es mi misión, es un compromiso con toda la humanidad que busca respuestas en la penumbra. Después de mi encuentro con Jesús, comprendí que mi experiencia no era simplemente para mí. Había algo más grande en juego, algo que necesitaba ser compartido. Mi nombre es Ahmed, y durante mucho tiempo fui un juez respetado en mi comunidad musulmana en Londres, pero mi vida dio un giro radical. Las preguntas que antes me atormentaban empezaron a encontrar respuesta en la luz que Él me ofreció. Ahora sabía que mi misión era hablar sobre el Geistlicher Krieg, que muchos enfrentan en silencio, una batalla espiritual que permanece oculta para la mayoría. A medida que los días pasaban, la urgencia de romper mi silencio se volvía abrumadora. La revelación de la verborgen agenda de la élite me había dejado con una sensación de responsabilidad que no podía ignorar. Sabía que había otros como yo, con dudas que los limitaban, atrapados en la Täuschung que nos rodea. Decidí que tenía que ser un mensajero, no solo de mi verdad, sino de la verdad que podría liberar a muchos. Quería iluminar el camino hacia el Erwachen, no solo en mi vida, sino en las vidas de todos aquellos que se sentían perdidos y desalentados. Compartí mi historia en pequeños grupos, donde otros expusieron sus propias luchas y transformaciones. Cada testimonio que escuchaba confirmaba mi convicción de que la lucha espiritual era una experiencia compartida. Muchos de los que se reunían conmigo habían sido tocados por lo divino, y algunos habían sentido la presencia de Jesús de maneras que desafiaban la comprensión. Juntos, hablábamos de las verdades que Jesús nos había revelado, del impacto que la élite tenía sobre nuestras vidas y de cómo sus manipulaciones nos mantenían divididos. Este intercambio de experiencias creó un espacio de sanación y apoyo, un refugio donde la verdad podía florecer. Cada encuentro se tornaba en un acto de fe, donde la desesperanza se convertía en determinación. Sabía que mi familia y mi comunidad podían ver mi nueva vida como una traición, pero el deseo de compartir este mensaje se convirtió en un fuego que no podía apagar. La lucha por la Wahrheit era demasiado importante como para dejar que el miedo me detuviera. Sin embargo, la ansiedad y la culpa seguían acechando cada rincón de mi mente. ¿Y si al hacerlo, aislaba aún más a aquellos que amaba? La idea de ser rechazado por quienes una vez consideré cercanos pesaba en mi corazón. A pesar de estos temores, el poder de compartir la verdad parecía superar cualquier pena personal que pudiera sufrir. Había algo liberador en hablar sobre mi experiencia y las verdades que había descubierto. Mientras ayudaba a otros a encontrar una conexión espiritual, sentía que también sanaba partes de mí mismo. La comunidad que había formado con otros buscadores de la verdad se convirtió en una red fuerte y solidaria. Juntos, buscábamos desafiar al sistema que había mantenido a tantas almas cautivas y, en el proceso, encontrábamos paz y propósito. Mi viaje hacia el Erwachen continúa,
Y con cada historia que comparto, la luz de Jesús se hace más brillante. Ahora veo que mi misión es ayudar a otros a liberarse de las cadenas de la Toshun. Este viaje no es solo para mí, es un esfuerzo colectivo en el que todos jugamos un papel. A medida que la lucha se intensifica, estoy decidido a seguir abriendo caminos y creando espacios donde la verdad pueda prosperar. El camino por delante puede estar lleno de desafíos, pero estoy listo para enfrentar el miedo y la adversidad, porque la verdad que he encontrado es digna de cualquier sacrificio. Decidí dejar mi hogar, un acto que simbolizaba mucho más que un simple cambio de dirección. Ahora, me llamo Adam, un nuevo nombre que elegí como un símbolo de mi renacimiento espiritual. Durante años, he sido Ahmed, un juez musulmán respetado en una comunidad que, aunque me valoraba, también me mantenía atrapado en normas rígidas y expectativas restrictivas. Cada día, mientras llevaba a cabo mis funciones en el tribunal, sentía una disonancia creciente entre lo que defendía y lo que creía en lo más profundo de mi ser. Mi encuentro con Jesús había alterado mi percepción de la realidad, revelando profundas verdades que desafiaban todo lo que había sido enseñado. A través de ese encuentro divino, Jesús me mostró cómo la élite manipula nuestras creencias y perpetúa una verborgene agenda que somete a la humanidad a la Toshun. Las enseñanzas que había seguido durante tanto tiempo se veían ahora como instrumentos de control. La revelación de la existencia de un Geistlicher Krieg, que enfrenta a la humanidad contra fuerzas que intentan mantenernos en la oscuridad, llenó mi corazón de una urgencia irresistible. Tenía que actuar no solo por mí, sino también por aquellos que aún estaban atrapados en la red de mentiras. En mi nueva vida, me propuse ayudar a otros a encontrar la misma libertad que me había sido otorgada. El camino no estaría exento de desafíos. Las sombras de mi antiguo yo aún intentaban aferrarse a mí, pero con cada paso que daba, sentía que la luz de Jesús iluminaba mi camino. Comencé a conectarme con otras personas que también buscaban respuestas, uniendo nuestras fuerzas en esta lucha espiritual. Las historias que escuchaba resonaban en mi espíritu. Eran testimonios de transformaciones profundas, de luchas y de la búsqueda del amor verdadero en medio de un mundo desolado. Sin embargo, cada vez que compartía mi historia, la presión social y el miedo a ser rechazado por mi familia y comunidad se volvían abrumadores. La posibilidad de perder todo lo que conocía era un peso que llevaba en mi pecho. La decisión de hablar y actuar era a menudo cuestionada por la duda. ¿Sería realmente capaz de confrontar a aquellos que me habían enseñado desde niño? Pero los ecos de la voz de Jesús seguían resonando en mis pensamientos, recordándome que no estaba solo y que su amor trascendía cualquier temor. La transición hacia esta nueva vida y misión era como un viaje por un desierto espiritual, lleno de incertidumbres pero también lleno de oportunidades para crecer. En medio de mi lucha interna, confiaba en que la búsqueda de la Wahrheit y el deseo de compartirla con los demás, eventualmente llevarían a la reconciliación, no solo conmigo mismo sino también con mi familia. La posibilidad de que pudieran entender y aceptar mi verdad se convertía en un anhelo transformador. Un puente que esperaba construir entre el amor que sentía por ellos y la nueva realidad que había abrazado. Con cada día que pasaba, mi determinación se reforzaba. Sabía que el camino estaba lleno de desafíos, pero la luz de Jesús seguiría guiándome, mientras buscaba no solo mi propia libertad, sino la de todos los que todavía estaban atrapados en su propia oscuridad. Años después de mi transformación, mi vida ha tomado un rumbo inesperado y poderoso. Ahora vivo en una comunidad donde el amor y la fe en Jesús son el centro de nuestras vidas. Mi testimonio, una vez considerado una herejía, ahora se ha convertido en una herramienta para la esperanza y el cambio. Cada palabra que comparto en reuniones, cada historia que escucho, refuerza la idea de que mi experiencia no fue un accidente, sino una parte esencial de un propósito divino. Sin embargo, en medio de esta nueva vida, el anhelo de reconciliación con mi familia sigue presente, como una herida que nunca termina de sanar. Las enseñanzas que he recibido no solo me han impactado personalmente, sino que también han resonado en aquellos a quienes tengo el privilegio de guiar. La idea de un Geistlicher Krieg no es solo una lucha interna,
Es una batalla que todos enfrentamos en un mundo donde la élite impone su verborgene agenda a través del miedo y la división. Al hablarles de cómo la Täuschung nos mantiene a todos atrapados, puedo ver en sus ojos la chispa de la comprensión. Muchos de ellos han compartido sus propias luchas, sus propias dudas, y sentir que no están solos es un poderoso motor de cambio. El camino hacia el Erwachen es tortuoso, pero no estoy solo en este viaje. La comunidad que he encontrado me sostiene, me da valor para seguir adelante, incluso cuando la sombra del rechazo familiar se cierne sobre mí. Cada reunión, cada oración compartida, crea un espacio sagrado donde podemos confrontar juntos nuestras inseguridades. En este ambiente, la Offenbarung que he recibido se vuelve un faro para los demás. Es un recordatorio constante de que el amor es la respuesta, incluso en medio del conflicto. A pesar de la calidez de esta comunidad, la lucha interna por la aceptación de mi familia persiste. La carga de ser visto como un paria por mis seres queridos se siente pesada. Cada vez que pienso en ellos, experimentando el dolor de mi ausencia, siento un tirón en mi corazón. Si tan solo pudieran ver lo que yo he visto, si pudieran experimentar el amor que Jesús ofrece. Eso es lo que me impulsa. La esperanza de que algún día puedan comprender mi camino y quizás encontrar su propia verdad en el proceso. Com cada interacao e uma nova história compartilhada, vejo o impacto que minha jornada pode ter. Minha missão não é apenas encontrar paz para mim, mas também atuar como um catalisador para a mudança nas vidas de outros. Falar sobre a luta contra a elite que perpetua divisões e conflitos é essencial. Sinto que estou participando de algo muito maior do que eu mesmo, uma revolução espiritual que promete redimir não apenas a mim, mas a toda a humanidade. A coragem que encontro em minha nova vida e o amor que recebo como retorno são o que me impulsionam a continuar a luta, a nunca desistir e a sempre buscar a luz em meio às trevas. Nun, da du meine Geschichte gehört hast, Ahmeds Reise von einem respektierten Richter zum Suchenden der Wahrheit, muss ich dich etwas fragen. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass das, was du für die Realität hältst, nur ein Schatten der wahren Wahrheiten ist? Dass hinter den Kulissen, in der Dunkelheit unserer Gesellschaft, ein stiller geistlicher Krieg tobt, in dem die Elite unermüdlich daran arbeitet, uns in die Irre zu führen? Ja, ich spreche von einer verborgenen Agenda, die uns trennt und spaltet, während wir uns in unser eigenes Schicksal fügen. Die Begegnung mit Jesus war für mich nicht nur eine spirituelle Erleuchtung, sondern ein Aufruf zum Handeln. Es war ein Licht, das mich nach Jahren des Zweifels und der inneren Zerrissenheit auf den Weg der Wahrheit brachte. Jetzt stehe ich hier, erkannt, dass meine Erfahrungen nicht nur für mich bestimmt sind, sondern eine Botschaft für viele, die ebenfalls im Dunkeln tappen. Unsere Geschichten sind verknüpft, und es liegt an uns, einander Beistand zu leisten und diese schweren Ketten der Täuschung zu sprengen. Ich lade dich ein, mit mir darüber nachzudenken. Hast du in deinem Leben jemals das Gefühl gehabt, dass du in einer Illusion gefangen bist? Welches Licht könnte dich aus der Dunkelheit führen? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren. Jedes Zeugnis zählt und gebe Hoffnung an die anderen, die nach ähnlicher Erleuchtung suchen. Wenn diese Botschaft dich berührt hat, zögere nicht, unseren Kanal Wahrheit von Jenseits zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Denn was als nächstes offenbart werden wird, könnte alles verändern, was du bisher über den Glauben und die Wahrheit zu wissen glaubtest. In meinem nächsten Video werde ich die Geschichte eines anderen Teilnehmers vorstellen, der ebenfalls eine transformative Erfahrung mit Jesus gemacht hat. Ich bin Hamza. Danke, dass du mir zugehört hast. Denk daran. Die Suche nach Wahrheit ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen. Und die Erlösung liegt oft hinter den Schatten, die wir überwinden müssen.